Cuando estamos estudiando lo que es ser siervo de Dios, sabemos que tanto Pablo, Pedro y todos los apóstoles y todos los que escribieron cartas se identifican como siervos servidores de Cristo Jesús o de Dios, depende del caso, siendo lo mismo. Entonces, ¿cómo aplica eso en nuestra vida? Antes de que yo fuera salvo, yo me complacía a mí mismo, yo hacía mi voluntad, yo hacía lo que era bueno a mis ojos, no tenía ninguna autoridad sobre mí, prácticamente hacía lo que me daba la gana para complacerme a mí, en lo que le hago en la carne. Cuando me transformo y entrego mi vida a Cristo, ya yo no hago mi voluntad, ya yo no hago lo que yo quiero, ya yo no hago lo que es bien a mis ojos. Ahora yo busco hacer su voluntad, yo busco hacer lo que Él quiere que yo haga, y yo busco eso en su palabra y a través de la oración. Por lo tanto, un siervo no es una persona que no hace lo que quiere, sino hace lo que su maestro, o su jefe, o su líder quiere. Un esclavo no tiene ningún sentido de voluntad, un esclavo no tiene libertad de hacer lo que le dé la gana. Por lo tanto, nosotros somos lo mismo, nosotros no tenemos ni la autoridad ni el derecho a hacer lo que nos dé la gana. Tenemos que aprender la voluntad de Dios, aprender cuál es su mandato, a través de la escritura y de la palabra y de la oración, y entonces vamos a ser libres en Cristo Jesús. Como Pablo dice, somos libres del pecado, somos libres de nuestro propio ser, somos libres de eso que nos ataba a la muerte. Ahora en Cristo Jesús tenemos libertad, pero somos esclavos de su voluntad, somos esclavos de su. Ya no tengo libre albedrío, sino hago lo que Él quiere en mi vida. Cada vez que yo hago lo que yo quiero, termino pecando. Y estoy seguro que eso es lo que le pasa a cada uno de nosotros. Ni Pablo ni Apolo se creían mejor uno que el otro. Ambos conocían su rol, ambos conocían qué hacían ellos en su palabra, en su ministerio. Ellos compartían la palabra, enseñaban, predicaban, edificaban a iglesias y después venían y corregían iglesias a través de cartas por medio de la palabra. Yo entiendo que ambos conocían bien lo que era el ser humilde, porque el Señor nos llama a humildad. El Señor no le gusta a la persona orgullosa, y ellos se respetaban uno a otro. Apolos es mencionado en la palabra, en la escritura, en varios diferentes sitios, y basado en eso podemos ver cómo se estimaban uno a otros, sabían que lo que enseñaba Apolos era de Dios y era correcto, y tanto Apolos conocía lo que enseñaba Pablo era de Dios y era correcto. Por alguna razón se creó un conflicto o una disputa, un pleito en la iglesia de Corinto. El problema es que esa discordia entre ellos mismos no estaba basada realmente en Pablo ni en Apolo, estaba basada en ellos como iglesia. Entonces, si podemos analizar qué estaba sucediendo, vemos varias cosas que estaban sucediendo en esa iglesia, en ese cuerpo. Uno de ellos es envidia y sentido de superioridad. Si a mí me convirtió y me discipuló Pablo, yo voy a decir no, yo soy más cristiano, yo soy más porque Pablo es más que Apolo. Y algunos de ellos podrán decir, no, Apolo tiene más experiencia, Apolo es esto y lo otro, por lo tanto yo soy de Apolo. Y eso es lo que realmente estamos hablando, es de una falta de humildad entre ellos como cristianos, como seguidores de Cristo, y una falta de una inmadurez espiritual. Cuando somos inmaduros espiritualmente, tendemos a hacer lo que era normal para nosotros en la carne. Cuando somos recién convertidos, aunque somos nacidos de nuevo, necesitamos ser discipulados y enseñados en la palabra. Si una persona no es discipulada en la palabra y todavía es un bebé espiritualmente hablando, ese tipo de comportamiento puede surgir. Y Pablo lo que está diciendo es, eso que están haciendo es incorrecto, y él trata de corregir eso. No solamente en este versículo, sino a través de la carta de Corintios, él sigue hablando de ese tema. ¿No? Y inclusive él, no me acuerdo qué versículo ahora, él habla de que él quiere que Apolo vuelva a la iglesia de Corintios a predicar y a aclarar la situación. Vemos cómo en el caso de nosotros, si no estudiamos la palabra, si no vamos a la escuela bíblica, si no asistimos a los grupos de vida, si no estamos envueltos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y no crecemos espiritualmente, podemos caer en esa misma situación, donde nuestra inmadurez espiritual, donde nuestro orgullo o la falta de humildad nos pueda caer en pecado y causar división dentro de la misma iglesia.
Y si nos acordamos de qué es lo que quiere el enemigo, él quiere destruir la iglesia, dividir la iglesia. Y es la forma más fácil de hacerlo. Pasemos al versículo 6. Pablo dice, Pablo sembró y Apolo regó. Pablo trata de explicar que cuando Pablo fue a la ciudad de Corintios y les predicó las buenas nuevas de Cristo Jesús, o Cristo crucificado, esto no fue más importante de cuando Apolo fue a la iglesia de Corintios y enseñó e instruyó a esa iglesia, luego de que Pablo se había ido. Tampoco está diciendo que lo que Apolos hizo fue más importante que lo que Pablo hizo. Y esto lo aclara, dice que Dios es el que hace la obra. No es el ser humano, no es Pablo, no es Apolo, no es Pastor Mario, no es yo, ni ninguno de nosotros. Tanto Pablo como Apolo, ellos fueron a la ciudad de Corintio, llamados por el Espíritu Santo a hacer una obra y a hacer una labor. En el caso de Pablo, a predicar el Evangelio y a crear y a edificar la iglesia. En el caso de Apolo, él fue otra vez a predicar y me imagino que a edificar la iglesia también. Ellos fueron instrumentos para el reino de Dios. Fue Dios el que los llamó a su luz y fue el Espíritu Santo el que los dirigió a esa ciudad. Tanto Pablo como Apolo fueron instrumentos de Dios. Y cuando nosotros como iglesia estamos haciendo obras para Dios, estamos trabajando en cualquier sitio que estemos trabajando, ya sea en la cocina, limpiando, aquí cantando, enseñando, tenemos que acordarnos de que no es mi inteligencia, no es mi estudio, no es yo, es Dios el que hace la obra. Es el Espíritu Santo el que habla a través de nosotros. Y es Él el que nos dirige a decir lo que el mensaje que la iglesia necesita para ser edificada y crecer. Si ponemos nuestra confianza en personas, vamos a decaer. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Y además, nosotros como siervos de Dios tenemos que todo el tiempo acordarnos de que lo que yo hago aquí no es por mi fuerza. Lo que yo hago aquí no es porque yo estudié o porque me preparé, porque Dios lo hizo a mí. Y eso causa sentido de humildad. Reconoces la grandeza de Dios, el poder de Dios en tu vida y evita que caigas en el pecado. En Hebreos 13:21 dice, Dios los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y hagan en ustedes lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo. Entonces Dios es el que nos está capacitando a todos nosotros, ¿para qué? Para hacer su voluntad, para hacer su obra. No somos nosotros mismos. Siendo Cristo la cabeza y nosotros parte de su cuerpo, estamos llamados a hacer obras de acuerdo a su voluntad. Estas obras van a ser dirigidas para evangelizar, lo que llamamos predicar a un Cristo crucificado, que así es que Pablo lo identifica, y obras de edificación para la iglesia. Con nosotros como iglesia, ¿cuáles son las dos mayores obras que tenemos que hacer? Que son esas dos. Número uno, ir y evangelizar a otras personas, ir a las casas, ir afuera y predicar el evangelio a todos los que no lo conocen. Hay miles y millones de personas afuera de este templo, de esta casa, que están perdidas, que van a ir al infierno si no se les predica a Cristo. Y esa es nuestra labor, no solamente la mía, no solamente la del Pastor Mario, es de cada uno de nosotros, como iglesia, como cuerpo de Cristo. La otra labor que tenemos que hacer es edificar al cuerpo de Cristo. ¿Cómo hacemos eso? Como lo que está haciendo el hermano de Rick, está dando las clases de discipulado, las clases que se dan de escuela dominical, las clases que se le dan a los niños, los grupos de vida los martes, oraciones, compañerismo, etc. Todo eso se hace para edificar la iglesia. No es para pasar un buen tiempo, sí se pasa un buen tiempo, pero la razón principal es el crecimiento de nosotros como cuerpo de Cristo. El madurar espiritualmente para poder ir afuera y predicar el evangelio correctamente y ayudar a esa otra persona que es un bebé en Cristo a hacer el mismo proceso que nosotros ya hemos vivido. Entonces Pablo dice que él predica un Cristo crucificado. ¿Y por qué dice un Cristo crucificado? Y tenemos que acordarnos que esta cruz que está ahí, nosotros la vemos como un símbolo de victoria, como un símbolo de salvación, como el sacrificio que hizo nuestro Dios para redimirnos y liberarnos de la muerte, pero el mundo la veía como un símbolo de muerte, de derrota y de humillación. Y tanto el diablo como sus seguidores pensaron que habían destruido a Cristo Jesús, al Mesías, en
ese instrumento. Y el Imperio Romano utilizaba eso para imponer miedo, para sobreponerse sobre los pueblos que conquistaban, y eso era un símbolo no de victoria, no agradable, siempre había sido un símbolo de sufrimiento, de agonía, de humillación. Pero sin embargo, Pablo va por todas estas ciudades que conocen que ese símbolo significa eso, diciendo: yo predico a un Cristo crucificado. Para la persona que no conoce a Cristo, para la persona que es en el mundo, no hace sentido. Entonces, Pablo está diciendo que él predica a un Cristo que fue crucificado, que fue muerto, que fue derrotado. Y eso es algo bien difícil de entender. Pero no solamente eso, Pablo obviamente predicaba del ser que resucitó y ascendió al cielo, etc. Pero el Cristo crucificado tiene muchas cosas. Y una de ellas es que es el único camino al cielo, a la vida. Y eso es ofensivo. Entonces, cuando Pablo predicaba del Cristo crucificado, siendo el único camino al cielo, ¿qué creen que le pasaba? Muchas veces lo corrían de la ciudad, lo dejaban a punto de morir, tenía que escapar, lo metían preso. Cuando uno predica el mensaje del Cristo crucificado, siendo el Cristo que murió en la cruz, que resucitó el tercer día, y que el único camino y todos los demás están incorrectos, vas a recibir muchos insultos, sufrimientos, rechazo, pero para la gloria de Dios van a haber muchos elegidos que van a ser salvos. Amén. Por eso obra que Él está haciendo. Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos llama, no lo podemos hacer por nuestra propia fuerza, no lo podemos hacer por nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque sabemos que en el momento que nosotros hagamos lo que se nos ha llamado a hacer, vamos a ser rechazados, vamos a hacer sufrimiento, y eso no le agrada a nadie. Pero cuando el Espíritu Santo que te guía, vas a saber qué decir, vas a saber a quién decírselo y cómo decirlo, y vas a saber también cómo trabajar con ese rechazo, con ese sufrimiento y con esas cosas que van a venir porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. Mateo 28, la gran comisión, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todas las cosas que se les han mandado. No solamente predicar el Evangelio, hay que bautizarlos y después viene el proceso de enseñanza o discipulado. Todos son conjuntos del proceso de salvación. Se justifica, se bautiza, se santifica. Entonces, esa persona va creciendo espiritualmente, va madurando y va llegando al punto donde cuando se encuentre con Cristo Jesús va a tener un cuerpo glorificado, la glorificación. En Efesios 4, del 2 al 13 nos dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En Efesios, ¿qué nos está diciendo? Que nuestras obras, las que no son de evangelizar, son para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos los talentos, dones que ustedes tenemos, que tenemos todos, como cristianos, como hijos de Dios, como personas que tienen el Espíritu Santo de Dios dentro de ellos, son para la edificación y el beneficio de otros cristianos. No son para su beneficio, no son para que usted crezca y los demás se queden. Es para que comparta, para que tanto usted crezca y conozca, y el que está al lado crezca y conozca igual. Y cuando tenemos una iglesia que está edificada y fuerte y espiritualmente, vamos afuera a evangelizar y repetimos el proceso. Y es un proceso que es perfecto porque nunca se acaba, es repetible y cada vez crece exponencialmente. Pero si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, si no empezamos a edificarnos y a ir afuera a predicar el Evangelio, nos vamos a estancar. No va a haber crecimiento, no va a haber crecimiento espiritual en ti, no va a haber crecimiento de la iglesia como cuerpo de Cristo, y también esas personas que están afuera van a quedar perdidas. Los talentos que Dios nos ha dado son para edificar la iglesia, para unificar la iglesia y para seguir el camino de Cristo Jesús para llegar a ser como Él. Y hablamos de edificar la iglesia, ¿no? La unificación. Cuando estamos todos basados
tenemos un fundamento sólido de la palabra de Dios, cuando tenemos una doctrina correcta, los chismes y discusiones bobas dentro de la iglesia van a eliminarse. Porque sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo corregir la situación, sabemos cómo no crecer y sacar las cosas fuera del contexto, y sabemos cómo arreglar los pleitos de uno a uno, sin necesidad de llegar a más, sin necesidad de división en la iglesia. Si no conocemos la palabra, eso no va a suceder. Y al fin y al cabo, nuestra meta es ser como quién, como Cristo Jesús. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo a seguir, y nosotros tenemos que llegar a ser como Él. Y el proceso de edificación y santificación que nos lleva a eso. Si usted es salvo y nunca empieza el proceso de santificación, nunca empieza a educarse y a crecer espiritualmente, y lo único que viene aquí un domingo a la semana, 1 hora, no va a crecer. Ese no es el plan de Dios. Por ejemplo, imaginen que el hermano Arturo, el hermano Art, va y predica el Evangelio y la persona X llega a conocer a Cristo Jesús. Y Art, como el buen cristiano, le explica, esto fue lo que hiciste, esto es lo que va a pasar, te vas a bautizar, vamos a leer la palabra, vamos a orar juntos, yo te voy a ayudar en el camino, yo te voy a ayudar en el proceso. Y by the way, tienes que ir a una iglesia para unificarte con el cuerpo de Cristo, para ser edificado y crecer espiritualmente y servir en el cuerpo. Esa persona es que llega a Homero y empieza a crecer, empieza a asistir, a participar, a servir, y vemos una diferencia de lo que Dios ha hecho en esta persona desde cuando llegó hasta el día de hoy. ¿Quién es más grande? ¿El hermano Art, que le predicó a Cristo, o el pastor Mario, que lo ayudó a crecer y a edificarse? Eso es exactamente lo que pasó en la iglesia de Corinto. ¿Quién es más grande? Ninguno. Yo estoy 100% seguro que tanto el hermano Art como el hermano Mario dirían que todo lo que ellos hicieron es para la gloria de Dios, basado en su ministerio, no para ellos edificarse, no para ellos crecer, no para ellos sentirse superior a nadie, sino para hacerle fiel al que los salvó. Y ese es el corazón de un cristiano, y ese es el corazón que todos tenemos que tener. Amén. Asimismo, el apóstol Pablo y Apolo hacían su llamado. Apolo empezó en Egipto, siendo un judío convertido a cristiano en Egipto, en Alejandría, una ciudad que estaba llena de ídolos, una ciudad que era una de las mecas de cultura, donde ser judío y ser cristiano era malo. Dios lo sacó de ese ambiente y lo llevó por toda área predicando el Evangelio de Dios. Igualmente Pablo hizo lo mismo. De Turquía llegó a Jerusalén, de Jerusalén se movió a todas partes, Grecia, Roma, España, predicando el Evangelio de Cristo. ¿Qué ganaron ellos dos con hacer eso? Absolutamente nada. Ganaron insultos, ganaron estar presos y ganaron su muerte física. Pero ganaron en Cristo grandes cosas. Y eso lo vamos a ver un poquito más enseguida. El apóstol Pablo continúa su mensaje, pero ahora se enfoca en las obras de los cristianos, ¿no? Las cosas que nosotros hacemos después de convertirnos a Cristo, diciendo que cada uno de nosotros recibiremos una recompensa conforme a nuestra labor. Cada uno de nosotros, a través de nuestras obras, añadimos a la iglesia del Señor, utilizando nuestros dones espirituales, nuestros talentos y todo lo que Dios nos ha dado para hacer la edificación de la iglesia y compartir el Evangelio. En Efesios 2:20 dice: y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Cristo Jesús. Aquí yo traté de hacer como si fuera un edificio, como si fuera un templo antiguo, ¿no? Basado en cómo se construía en aquel entonces. Me falta el beso. La parte de abajo, donde dice profeta y apóstoles, esa es la fundación, el fundamento de la iglesia, ¿no? Entonces, la esquina que incluye parte de la fundación y parte de la pared, ¿no? Es la piedra angular, que es Cristo Jesús. Y los bloques que componen el templo o la pared somos cada uno de nosotros. Somos las piedras vivas del templo de Dios. Y le puse la referencia de cada uno de ellos por si lo quieren anotar.
So, en la palabra nos enseña que Cristo Jesús es la piedra angular, donde todo se alinea a base de Él. Cristo es el punto de partida, tanto a la fundación de la iglesia como hacia el futuro, en cualquier lado, se alinea totalmente a esa piedra angular. Y los apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento fundaron esa fundación, ese cimiento, basado en Cristo. Los bloquecitos representan cada uno de nosotros, que como Pedro lo dice en su carta, somos piedra viva. Su iglesia no es este edificio, su iglesia somos cada uno de nosotros que estamos aquí. Amén. Entonces, en primera de Pedro 2, de 5 al 6 dice: y ustedes también como piedras vivas sean edificados como esa casa espiritual y sacerdocio santo real, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura: miren, yo pongo en Sion la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Nosotros somos la piedra viva, llenos del Espíritu Santo. Cristo Jesús es la piedra angular donde todos nos dejamos llevar por Él, incluyendo los profetas y apóstoles que vinieron antes de Él y después de Él. Y ellos construyeron la base de esa fundación. ¿Qué cosas los apóstoles hicieron y construyeron que sirve de base para nosotros hoy en día? Para empezar, muchos de ellos escribieron libros de la Biblia, donde Dios nos revela su voluntad, nos revela a Cristo Jesús desde antes del comienzo. Desde el principio Dios va creando una base de cuál es su iglesia, qué es lo que Él va a hacer en el futuro. Profetiza de lo que viene en el futuro y al fin del tiempo. Y establece su ley, establece lo que Él es y lo que Él quiere. Después llega Cristo Jesús y los apóstoles establecen lo que es la iglesia moderna, ¿no? La iglesia basada en Cristo. Lo que los apóstoles establecieron, tradiciones, su escritura, las cosas que hay que hacer, las cosas que no hay que hacer, cómo vivir como cristiano, cómo vivir como iglesia. Ese fue el fundamento. El apóstol Pablo, junto a los demás apóstoles y profetas, recibieron la gracia de parte de Dios de poder poner esa fundación. Esa fundación, la cual sabemos es Cristo Jesús mismo. Y nosotros somos las piedras vivas. Pero, como dije anteriormente, la fundación y la piedra angular es la base que nosotros tenemos para construir la iglesia, para seguir predicando, mirando hacia atrás, hacia ese punto de partida, asegurándonos de que nuestra doctrina no se sale de ese punto, de esa línea, de que no estamos añadiendo nada adicional, no estamos saliendo de lo que ya establecieron los profetas, los apóstoles y Cristo. Y eso lo vemos en el versículo 10, donde Pablo nos da un aviso. Dice: pero cada uno debe tener cuidado como sobreedifica. Lo que nosotros estamos haciendo es creciendo, sobreedificando sobre eso que ya ellos edificaron. Estamos construyendo sobre la fundación y sobre la base que edificaron los profetas y los apóstoles, alineándonos a Cristo Jesús como la piedra angular. Cuando vemos un aviso así, de esta forma, en la Escritura, tenemos que asegurarnos que nosotros como iglesia, y especialmente los que enseñan, estudiamos bien esa palabra. Porque cada vez que hay un aviso es por algo y tenemos que entender cuál es el aviso para asegurarnos de que nosotros no estemos pasando y cayendo en ese mismo problema. Va a haber un momento después del rapto donde Cristo va a juzgar a su gente. Y no estoy hablando del juicio del trono blanco al fin del tiempo. Es un juicio donde Cristo va a juzgar a sus fieles de acuerdo a las obras que hicieron cuando eran cristianos, ¿no? No para salvación, quiero aclarar esa parte. La salvación es por gracia. Sobre eso no estamos hablando de salvación, sino para dar a cada uno de nosotros lo que merecemos de acuerdo a lo que hicimos como cristianos, tanto bueno como malo. Y entonces estas obras van a ser clasificadas en 6 tipos de materiales de construcción. Una de ellas siendo oro, plata, piedras preciosas,
Y la otra haciendo madera, heno y hojarasca. Hojarasca son como unas hojas, ¿sí? Prácticamente basura que botan los árboles. So, va a llegar el punto, cuando estemos frente a nuestro Señor, que vamos a ser purificados a través del fuego. Esto va a quemar toda impureza, toda obra que no sea buena a los ojos de Dios, vamos a ponerlo así, incluyendo las obras como madera, heno y hojarasca. Ese simboliza el fuego de la purificación, y eso es lo que va a quedar. Cada uno de nosotros, cuando se presenta delante de nuestro Dios, va a tener, posiblemente, espero yo que tengamos de los 6, aunque sea de los 6. Si tenemos de los primeros 3, mejor aún. Pero cuando seamos purificados, lo único que va a quedar son esas 3 materiales. Si todo lo que usted hizo fue madera, ¿cómo va a terminar después de esa purificación? No va a tener nada que ofrecerle a su Dios. Las obras que serán quemadas, la hojarasca, la madera y el heno, son, por ejemplo, son buenas obras hechas con intenciones incorrectas. Me explico. Imagínense que hay una persona que se está muriendo en el hospital y no tiene dinero para recibir un trasplante o para hacer una operación que le va a salvar la vida. Y usted viene y aquí está el cheque, le paga su operación, le paga el trasplante, esa persona salva su vida, pero usted se asegura de que esa persona sepa quién lo ayudó y que todo el mundo vea que usted le llevó el cheque. Lo que usted está haciendo es una buena obra, pero las intenciones son bien incorrectas. Usted está haciendo una buena obra de acuerdo a lo que Dios lo está llamando, ayudar a su prójimo, a su buen samaritano, pero esa no es la forma que Dios lo llama a usted a hacer esa obra. Que no sepa su mano derecha lo que hace su izquierda. Otro ejemplo es obras hechas con buenas intenciones para la iglesia o para nosotros como hermanos, pero basadas en falsas doctrinas. Por ejemplo, tenemos la doctrina del bautismo, ¿no? La persona se convierte a Cristo, lo bautizamos, empieza su proceso de discipulado, etc., y por ahí sigue creciendo. Entonces yo vengo y hay una familia que tiene un niño y me piden que bautice a ese bebé. Eso le va a dar paz a ellos como familia, pensando de que ese niño va a ser salvo porque yo lo bautizo y le va a quitar el pecado original. Y yo vengo y lo bautizo en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Le hice un bien, entre comillas, a esa persona porque le da paz. Eso que yo hice es un acto sin ningún valor, porque ese niño no va a ser salvo por eso que yo hice. Y es basado en una doctrina que nosotros tenemos aunque utilizada incorrectamente. Eso va a ser un ejemplo de una obra que se va a quemar. Todas nuestras obras que tienen malas intenciones, aunque sean buenas, todas nuestras obras que son basadas en falsas doctrinas twisted, incorrectas, van a ser quemadas. Eso no tiene ningún valor para Dios. Número uno, no puede entrar al cielo tampoco. Ahora bien, las obras de oro, plata y piedras preciosas no se queman con el fuego de purificación. Al revés, cuando usted pasa esos metales por el fuego de purificación, quedan más puros, quedan más brillosos. Nosotros recibiremos recompensa de parte de nuestro Señor por las obras que hicimos por fidelidad a Él. ¿Qué recompensa? No sé. Pero, por ejemplo, ¿qué puede ser el ejemplo de oro, plata y piedras preciosas? Cumplir con el llamado que Dios ha hecho para tu vida. Si Dios te está llamando para hacer algo, por más difícil que sea, o por más que vaya en contra de tus planes que tú tenías originalmente, y tú lo haces por amor y para glorificar a su nombre, eso es una buena obra de la obra de sus ojos. Predicar a un Cristo crucificado, resucitado, y que es el único camino al Padre o al cielo. Cuando usted predica eso, yo le garantizo que no lo está haciendo por ninguna otra razón de que no sea por agradar a Dios, o por salvar a esa persona, o por no salvarlo, usted no lo va a salvar, llevarle el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque cuando usted predica así, va a encontrarse muchas confrontaciones delante.
Va a haber personas que lo van a dejar, amistades que no le van a hablar más, personas que lo van a insultar, lo van a modificar, a reírse en el trabajo, etc. Las intenciones de esa obra son buenas y son agradables a Dios. Hacer el bien a otros, pero háganlo en secreto. No diga a nadie cuánto donó, no diga a nadie a quién ayudó, simplemente hágalo y entrégueselo a Dios. Esas son obras agradables a Dios. Orar en secreto. ¿Qué diferencia hay del que ora en su cuarto donde nadie lo está viendo al que ora aquí para que todo el mundo vea que bien habla? El que está aquí recibió su gloria de parte de la gente. El que está en su cuarto tiene una intimidad con Dios y recibe su recompensa de parte de Dios. Estudiar su palabra y aprender sana doctrina. Eso es algo que Dios nos llama a hacer. Constantemente leer su palabra diariamente, estudiarla. Si tiene dudas, pregunte. ¿Para qué? Pues cuando usted estudia su palabra, se edifica, crece y puede ayudar a otras personas, puede predicar el evangelio, puede hacer la voluntad de Dios. Además de que purifica su vida y cambia su vida, y cuando menos se lo dé cuenta, usted está haciendo lo que Dios le está mandando a hacer sin que nadie le diga nada. Porque tiene su palabra y su Santo Espíritu dentro de usted y sabe en su corazón y en su mente qué tiene que hacer. Y por último, pero no menos importante, obediencia a su palabra. Jesucristo nos dice en muchas ocasiones, el que me ama, ¿qué? Obedece. Sencillo. ¿No? O sea, el mensaje de Cristo es fácil. Si me amas, obedece. Para obedecerlo, ¿qué tienes que hacer? Conocer lo que dice la palabra. Nadie aquí, incluyéndome, puede obedecer a alguien si no sabe qué tiene que hacer. Y esa es una de las razones por la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis. En Efesios 2, versículos 8 al 9 dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se gloríe. Lo puse aquí porque como estamos hablando de obras y de recompensas, quiero aclarar para aquellos que no están muy seguros o que nos están visitando, que la salvación es por medio de la gracia a través de la fe. Es un regalo que Dios nos da, no importa qué yo haga o deje de hacer. Si alguno de nosotros es salvo, cualquiera de nosotros, si somos salvos, pero somos un mal siervo o un siervo inútil, en el cual todas las obras que tenemos son madera, hojarasca, heno, o ni siquiera eso, vamos a ser salvos, vamos a pasar por el fuego, pero como la persona que pasa por el fuego y apenas escapa de su casa, sin nada, avergonzado, sin nada que hacer. Dios te salvó, Dios te liberó, todo fue hecho por Dios, el regalo hacia ti. Tú no hiciste nada, Dios te dio la fe, Dios te dio el arrepentimiento, Dios te llamó a su luz. Eres salvo porque Él quiso que tú fueras salvo. ¿Cómo agradecemos eso para atrás? Jesucristo dice: el que me ama, me obedece. Si yo sé lo que Dios me perdonó y yo sé lo que yo merecía, yo sé para dónde iba, créeme, yo voy a estar bien agradecido. Porque yo merecía eso. Y por un regalo, por gracia, ya no voy a ir ahí. Ahora voy a tener una eternidad con Él sin yo hacer absolutamente nada. Si yo soy un mal siervo y lo único que tengo es mi salvación y eso es lo único que me importa, no voy a hacer nada. No voy a predicar, no voy a compartir, no voy a asistir a las clases. Si hago obras, lo hago para que me vean que bien me importa. No vas a recibir nada aparte de Cristo Jesús, apenas tu salvación. Ese es un pastor bautista de Inglaterra, se llama John Gill. Nació en 1600 y murió en 1700. Y a mediados de 1700 él escribió lo siguiente. Dice: con mucha dificultad apenas será salvo, con un gran peligro, pérdida y vergüenza, como un hombre que se sale de su casa que se está quemando, donde apenas escapa con su propia vida, pero lo pierde todo. Va a ser juzgado por medio del fuego de la palabra
y confrontado por su luz de todos los errores, irregularidades e inconsistencias de su ministerio. Tendrá toda esa madera, heno y paja quemada, pues nada de eso podrá entrar al cielo. Cuando nosotros lleguemos frente a Dios y nos paremos frente a esa luz, todo lo que nosotros hicimos va a ser revelado. Entra a un cuarto que se ve bastante limpio y pongan una luz intensa, va a haber el sucio, va a haber el polvo en el aire, va a haber cosas que no había visto. Eso va a pasar con todos nosotros cuando seamos confrontados con la palabra pura que es Cristo Jesús. Y ahí todo lo que es porquería, todo lo que es inútil va a ser quemado. Solamente lo que es puro y bueno va a pasar hacia adelante. Si lo único que usted hizo fue heno, madera y paja y hojarasca, no va a tener nada. Va a sufrir vergüenza. No va a tener nada que ofrecerle al que lo salvó sin usted merecerse. Por último, el apóstol Pablo nos habla en los versos 16 y 17, dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. El apóstol nos recuerda que como iglesia somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Al momento de salvación somos sellados con su presencia, sellados con el Espíritu Santo, como cuando damos un pronto por una casa, ¿no? Un down payment. Separamos esa casa con ese dinero. Eso es lo que Dios nos hizo a nosotros. Nos selló, nos marcó esto y yo lo redimí. Lo voy a recoger en el futuro. Esto nos da acceso directo a Dios, algo que antes las personas no tenían. Antes de Jesucristo, cuando ellos querían tener acceso a Dios, eran solamente los sacerdotes que podían entrar en ciertas épocas, después de ser purificados y limpiados al aposento alto. Cuando Cristo viene, eso se rompe, se destruye, y ahora Dios habita en nosotros, en cada uno de sus hijos, de sus siervos. Eso nos da que nos podemos comunicar con Él, podemos orar y hablar con Él en todo momento, en nuestro cuarto secreto, como dije anteriormente, en nuestro carro, mientras vamos manejando, donde quiera que estemos, podemos tener una conversación, todo el tiempo, constantemente, pidiéndole dirección, pidiendo ayuda, pidiendo sabiduría, salud, lo que quiera hablar con Él. Él es su Padre Celestial. Él lo salvó, Él lo ama. Piénselo de esa forma. Establezca una relación con Él. Gracias al Espíritu Santo podemos entender su palabra. La persona que no tiene el Espíritu Santo, lee la Biblia, lee la palabra, no la entiende. Porque no lo está leyendo con la carne, no lo está leyendo con el Espíritu. La Biblia es un libro espiritual y es para verse con el Espíritu. Si lo quiere entender, el mensaje que Dios nos está llevando tiene que ser con el Espíritu Santo. Hay muchos eruditos y muchos doctores que estudian la palabra desde un punto de vista literal y entienden hasta cierto punto, tratan de mezclar y ver cómo todo se une, aunque prácticamente ahí empiezan a crear estas nuevas doctrinas y nuevas teorías que sacan a la palabra de lo que es cierto, porque no la entienden, no pueden entenderla, no tienen el Espíritu Santo. Pues nosotros tenemos el Espíritu Santo y gracias a eso podemos entender lo que nos dicen, saber qué mensaje Dios nos está dando en ese momento para aprender y cambiar nuestra vida y cambiar nuestro caminar. No sé si se ha dado cuenta, pero muchas veces yo leo un capítulo y vengo meses más tarde y lo leo otra vez por alguna otra razón y aprendo algo diferente. Algo que no había visto antes, algo que no me llamó la atención, pero es el Espíritu Santo trabajando en cada uno de nosotros a través de su palabra para revelarnos qué tenemos que cambiar y qué tenemos que aprender en ese punto específico. Por lo tanto, si leyó la Biblia completa, siga leyendo todos los días, siga leyendo, siga instruyéndose, porque cada vez que la lee, cada vez que estudia va a aprender algo nuevo. El Espíritu Santo nos guía en nuestro caminar. ¿Qué tenemos que hacer? Nos ayuda con nuestras decisiones, basado en su conocimiento, basado en la palabra que hemos estudiado. Nos ayuda a glorificar a Cristo Jesús. Todo lo que el Espíritu Santo hace es glorificar a Jesús. Él es su mandato en nosotros. Nos consuela cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos.
y nos revela a Cristo en todo lo que vemos, en todo lo que hacemos. So, tenemos que acordarnos que Dios es un Dios celoso. Y como su iglesia, Él va a velar por nosotros. Y si alguno quiere destruir su iglesia, introduciendo ya sea falsas doctrinas, las cuales no llevan a salvación, y llevan a la destrucción de su creación, del ser humano. Dios va a juzgar a tales personas donde va a destruir su cuerpo, su alma, en el agua de su fe, lo que llaman la segunda muerte. Todo lo que se hace mal en esta vida será pagado si no tiene a Cristo Jesús. Finalmente, el apóstol Pablo les hace una de sus famosas preguntas mientras la escribe. Es algo común de su escritura, de su estilo. Y él dice, ¿y ustedes son ese templo? Y es una pregunta que te hace pensar. Y cuando analizas esa pregunta, tienes dos opciones. O eres parte del templo, o no lo eres. O eres discípulo de Cristo, o no lo eres. O eres su iglesia, o no lo eres. No hay punto medio, no hay gris, no hay un poquito aquí. No, yo soy cristiano 30%, no. O eres 100% o eres 0%. O le perteneces a Dios o le perteneces al diablo. Es fácil. En Cristo en Dios hay blanco o negro. So Pablo te da esa pregunta. ¿Eres parte del templo? ¿Le perteneces a Dios? ¿Eres una piedra viva en la construcción de ese edificio? Entonces, si eres parte del templo, si eres parte de la iglesia, el Espíritu Santo habita en ti. Y el apóstol Pablo está llamando a varias cosas esta semana. Y se pueden resumir en dos puntos grandes. El primero de ellos es unidad. Como iglesia tenemos que estar unidos. Esa pelea o esa disputa en la iglesia de Corintio, lo que llevó es a una iglesia que no trabaja, a una iglesia que no evangeliza, una iglesia que está dividida, no unida, no trabajando para complacer a la cabeza del cuerpo, que es Cristo Jesús. So, Pablo nos llama a tener una unión, donde somos un cuerpo, con un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, trabajando unidos para hacer la voluntad de aquel que nos salvó. Si todos somos cristianos, todos somos basados y estudiamos la misma doctrina, no debe haber diferencias entre nosotros. Y si las hay, sabemos cómo corregirlas. Si Cristo Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, tanto mi mano derecha como mi mano izquierda tienen que trabajar para el mismo grupo. Si esta es una cosa y esta es la otra, no voy a poder ni comer. Es lo mismo con nosotros. Si el hermano Pedro hace una cosa y yo hago la otra, no va a funcionar. Tenemos que estar unidos en el mismo enfoque, en el mismo caminar. Y muchas veces Dios nos ayuda a ese proceso dándonos líderes dentro de la iglesia. Como el pastor Mario, donde nos puede dirigir como congregación a andar en un mismo caminar, a andar en una misma fe, con una sana doctrina, donde Él pone personas a enseñar esa doctrina para que cada uno de nosotros sepamos lo que es correcto y podamos trabajar juntos sin mayores problemas. Y lo otro que el apóstol Pablo nos llama es a servicio. En todo momento, el apóstol Pablo se identifica como siervo, como servidor, no se exalta, no se hace más grande que nadie, imitando a quién, a Cristo. Cristo, siendo Dios, se humilló como siervo para servir. Por lo tanto, si nosotros somos cristianos, tenemos que seguir ese mismo ejemplo. El ejemplo que nos da Cristo Jesús y el ejemplo que nos dan los apóstoles de servicio, donde yo no vivo para mí, vivo para Dios. Y donde yo todo lo que hago, lo hago para Él, sin importar si esa persona es agradecida o no es agradecida, sin importar si esa persona lo merece o no lo merece. Porque yo no merecía salvación y me la dio. Por lo tanto, yo ayudar a otra persona no depende de si esa persona lo merece o no. Depende de repartir la misma gracia que yo recibí de Dios. Nos llama a poner nuestros dones espirituales y nuestros talentos a producir frutos para su gloria. Para eso fue que Él nos dio. Para edificar y producir buenos frutos. El árbol que no da fruto, córtalo.
saliendo a evangelizar, enseñando la palabra, enseñando, siendo ejemplo de servicio en la iglesia y poniendo en acción lo que Dios te está llamando a hacer en tu vida. Ejemplo, Caleb. Caleb estaba a punto de terminar su carrera de enfermería. Eso era lo que él pensaba que él quería. Y Dios lo llamó de una forma muy especial al seminario. Y aunque su carne no quería eso, él sabe dentro de sí que tiene que obedecer a Dios por amor a él. Y tomó la decisión de tirar a la basura 4 años de su vida, su pasión de ser enfermero, y ahora se fue a estudiar seminario. Eso no es una decisión fácil. Eso es difícil, no solamente porque estás desperdiciando años de tu vida y botando miles de dólares en dinero, sino también porque incluye otros gastos, incluye otros sacrificios, y es un sacrificio que te va a llevar el resto de tu vida a vivir bajo servidumbre, ganando poco dinero, tratando de ser utilizado para el servicio, para ayudar a los demás. Muchas veces estos llamados no son fáciles. Muchas veces Dios nos llama a hacer cosas que nos saca de nuestra zona de confort, nuestra zona de comodidad. Y por amor a Él y por obediencia a Él tenemos que hacer lo que nos dice. Ahora bien, lo hagamos en humildad, en secreto si es necesario, y solamente para agradar a aquel que nos salvó. Ahora bien, si no eres parte del templo, si estás asistiendo a una iglesia porque alguien te llamó, porque alguien te invitó, o porque piensas que es lo correcto, este mensaje es para ti. Si no eres parte del templo, no estás tarde. Tienes vida, estás aquí, estás recibiendo mensajes de parte de Dios, y por alguna razón estás aquí. Dios, sabiendo que somos pecadores, todos nosotros, yo y todos los que estamos aquí, que hacemos lo que nos place y que desobedecemos diariamente, nos ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Dios nos ofrece salvación, lo ofrece gratuitamente, sin importar qué tan bueno o malo eres, porque al fin y al cabo todos somos pecadores, que significa desobedientes a la palabra de Dios. No hay uno que sea más pecador que otro, todos somos pecadores, y con un solo pecado, con una sola desobediencia, no podemos entrar al reino del cielo. Dios nos ha dado a su Hijo unigénito para que Él cree, lo confiese públicamente, tenga salvación, tenga vida eterna. En Él hay perdón de pecados, en Él hay salvación, en Él hay vida. Nunca es tarde.